Ya, jóvenes, buenas noches. ¿Estamos listos? Sí, doctor, buenas noches, compañeras, buenas noches. Vamos a exponer sobre fiebre. Un minuto, por favor. Diego está con un problemita, pero ya vamos a exponer, por favor. Y Ya, no hay comenzamos. problema, todavía estamos a tiempo, estamos sin media, podemos arrancar. Buenas noches, compañeros, colegas, doctor, buenas noches. Procedo a iniciar con la exposición. Buenas noches a todos. Yo y mi compañero tenemos el grado de hablarles un poco sobre la fiebre, que muy a pesar de las controversias, lo que dicen los demás, de que es algo malo, de que te arruina mayormente el día, la fiebre, en la mayoría de los casos, cuando es regulada y controlada, aumenta significativamente la eficacia de la inmunidad innata y adaptativa. Bueno, antes de hablar sobre fiebre, voy a hablarles un poco sobre las generalidades de la temperatura. Que mayormente la temperatura del cuerpo humano sigue un régimen de un parámetro homeostásico, regulada mayormente por el termostato fisiológico que tenemos, que se encuentra en el hipotálamo, más precisamente en la región preóptica del hipotálamo anterior, cuya función de regularización lo que aporta es que influye en el funcionamiento celular y en la supervivencia de las mismas. Como pueden ver, la temperatura normal del cuerpo humano se encuentra a un nivel de 37 grados centígrados, con variaciones diarias más o menos de 0.6 grados centígrados. Cabe recalcar que en algunas otras bibliografías, mayormente esta se encuentra en el argente. Otras bibliografías muestran que normalmente la temperatura normal, tanto la central junto con las periféricas, dan una temperatura normal considerada desde 36, incluso desde 35.7 grados centígrados, se considera normal, hasta alcanzar los 37.4 grados centígrados. Bibliografías más, bibliografías menos. Cabe recalcar que esa temperatura de 35.7 grados centígrados se le considera normal mientras esta no esté reduciéndose de manera constante poco a poco en la siguiente toma de temperatura. Porque eso ya bajando hasta los menos de 35 grados centígrados se le considera hipotermia. Ya. Entonces, ¿cómo se mantiene? Yo digo que te di un parámetro homeostático, ¿cómo se mantienen esos niveles de temperatura normal, que se llama set point o punto fijo, que se considera temperatura normal? Se da por los procesos de termorregulación, el cual está dirigido por dos mecanismos, el cual es uno, la producción de energía o termogénesis, que mayormente está relacionada a procesos de tasa metabólica por reacciones de oxidación. Una se da mayormente en eso por procesos metabólicos basales, en el cual se considera la célula de mecanismos celulares mayormente relacionadas a la oxidación celular. Otros procesos que son mayormente ya más específicos, relacionados mayormente al trabajo de producción de calor de manera de un órgano que está trabajando, que es mayormente el digestivo. Y otros procesos mayormente relacionados a mayormente calor espontáneo producido por un órgano que también inicia su proceso mayormente de energía.
relacionado mayormente a trabajo muscular, mayormente relacionado a la contracción para conservar la temperatura o los movimientos que realiza, incluso al funcionamiento de órgano interno, mayormente relacionado a la producción de calor por el hígado. Y también vemos otros procesos que son las pérdidas de energía o termólisis, mayormente relacionada a la pérdida de energía. Estas son mayormente medidas por mecanismos de radiación, en la mayoría de los casos por 60%, por radiar calor hacia el exterior, convección o el movimiento mayormente de la temperatura fuera del cuerpo por corrientes de aire, en un 15%, la evaporación en la sudoración mayormente de los pacientes en un 22%, y la conducción, que es cuando transmitimos calor de manera de contacto, mayormente del cuerpo frente a otro. Mayormente la temperatura de uno tiene que estar mayor al cuerpo al que tenemos que transmitir el calor, dirigida mínimamente en un 3%. También que hay que aclarar que estos mecanismos de pérdida de energía se ven afectados mayormente si el paciente presenta mayor cantidad de grasa, porque esta va a funcionar como aislante, lo que va a reducir esa pérdida de radiación o liberación de calor en un 33%. Y como vemos aquí, tenemos una temperatura central mayormente regida mayormente por los órganos que se encuentran internos, como aquí el trabajo de algunos órganos internos, y la temperatura periférica, mayormente que se encuentra más distal a la temperatura central, por ende se tiende a reducir la temperatura. Bueno, pasamos ahora a procesos de los procesos de termorregulación que les dije antes, que son los procesos que hacen que el equilibrio mayormente de la temperatura que se encuentre en ese punto óptimo, en el punto fijo. Ahí mayormente, como ya dije, es el equilibrio de procesos de producción o pérdida de energía. ¿Cómo se da? Mayormente se da cuando, si por ejemplo la temperatura corporal central del paciente se encuentra elevada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber procesos de vasodilatación, lo cual provoca procesos de termólisis. Esto provoca que aumente la sudoración, procesos que aumente el mecanismo de convección y el mecanismo de evaporación para que se libere calor. Aparte de que lo que estamos haciendo es la pérdida de la temperatura elevada central para que la temperatura la temperatura periférica también se eleve, a costa de perder un poco la temperatura central. Y cuando ocurre una disminución de la temperatura corporal central, cuando hay bajo, está disminuyendo, va a haber procesos que ayuden a que se conserve esta temperatura central, mayormente del centro del organismo, a expensas de que se pierda la temperatura de la temperatura corporal periférica. Aquí entran los mecanismos de termogénesis, en cual va a haber incremento insensible del tono muscular, contracción, presencia de vasoconstricción, en lo que el paciente va a tiritar, esa contracción continua, en lo que el paciente tirita. Mayormente se presentan los escalofríos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta señalización, estos procesos de termorregulación tienen una activación, un seguimiento de activación. Mayormente inicia por los termorreceptores de la piel y de la médula espinal, mayormente relacionado a los cuerpos o centros de termorreceptores. Uno de ellos es el corpus lubricatus, que mayormente está relacionado a la recepción o a la termorrecepción de la presencia de frío. Tú, digamos, mayormente tocas una pared frío, un hielo frío, algo que esté frío. Mayormente, y esta manda señales mayormente a través de la espinotalámica, llega al tronco cerebral, llega la señal a la región preóptica del hipotálamo anterior, lo que produce el mecanismo. Como hay frío, hay una disminución de la temperatura, va a haber procesos que eleven la temperatura. Y lo mismo pasa con el corpúsculo de Ruffini, que es el termorreceptor, que más se relaciona con el calor. Aunque como hemos visto, mayormente esos centros termorreguladores están regidos por el sistema nervioso central, estos actúan mayormente de manera involuntaria y de manera rápida. También hay que aclarar que la temperatura también tiene una variación, mayormente relacionada con el ritmo circadiano.
Podemos ver mayormente que en las mañanas la temperatura se reduce hasta de un 36 grados centígrados y se incrementa por la tarde en los 77 grados centígrados por la tarde. Con todo eso, ¿qué podemos decir? Vemos entonces, con todo, pues vemos que, entonces, ¿qué podemos decir? Que la fiebre es una elevación central del organismo por una respuesta adaptativa regulada del cerebro debido a un set point alterado. Quédense con eso, con set point alterado. Debido por una cascada de citocinas y prostaglandinas generadas y producidas por múltiples procesos que generan inflamación, ya sean infecciosas o no. En el mayormente es una respuesta adaptativa del organismo en defensa ofensiva a una alteración que genera una inflamación, mayormente por pirógenos exógenos, o no, mayormente relacionado a traumatismo, daño tisular o celular. Podemos ver que mayormente la temperatura se considera fiebre, cuando la temperatura alcanza valores desde 38 grados centígrados hasta 39.9 grados centígrados. Incluso todos los bibliografías dicen 40, se considera todavía fiebre. ¿Qué vemos? Temperaturas menores a 37.9 grados centígrados, que están superando, claro, los valores normales de 37, que están incluso en 37.5 hasta 37.9 grados centígrados, se le considera como febrícula. Y cuando hay ausencia de fiebre, cuando la temperatura está normal, se le llama apirexia. Se considera una epirexia, obviamente, cuando la temperatura son mayores a 41.5 grados centígrados, incluso llegando a 42 grados centígrados. Esto es principalmente alarmante, mayormente porque, como ya sabemos, la temperatura elevada, aparte de que, como es una respuesta adaptativa y que se usa principalmente como manera ofensiva para algunos procesos que generan inflamación, esto, si no se soluciona, genera daños a nuestro organismo, principalmente celular, mayormente en la producción de citocinas y proteínas. Incluso está relacionado con la alteración o afección a las células, a las neuronas. Es por eso que como sea, o de manera rápida se tiene que tratar la hiperpirexia. Porque si no se llega a controlar y sigue en aumento de temperatura, el paciente puede incluso llegar a coma o pasarse incluso a la muerte. Se nos va el paciente. Cabe recalcar que incluso la fiebre no se salva de esta variación del ritmo circadiano, porque aunque la fiebre igual se mantiene en los niveles medio altos de la fiebre en las mañanas de manera vespertina, por la tarde se regulariza a niveles de fiebres altas. Y bueno, teológicamente vemos que la fiebre se presenta de dos maneras, puede ser infecciosas o no infecciosas. Infecciosas mayormente relacionadas a septicémicas, que pueden estar venidas acompañadas de esplenomegalia y presencia de leucopenizantes, mayormente relacionadas a fiebre tifoidea. Biogémicas o mayormente relacionadas a abscesos o productos de pus. Se relaciona mayormente a múltiples abscesos, acompañados de escalofríos, presencia de leucocitosis y polinucleosis alta. En tuberculosas, paciente tuberculosa se presenta en cualquier estadio, ya sea cuando el paciente está en la fase de primoinfección o cuando ya incluso llegó a la forma cavitaria. Y virósicas, mayormente que tienen lo más común que relacionadas a un comienzo lento y de manera brusca. Y las no infecciosas, mayormente relacionadas a daño celular y tisular. Ahí podemos los procesos ganglionares, donde encontramos linfomas y leucosis. Procesos neoplásticos, donde vemos cánceres febriles, por ejemplo, mayormente relacionado al órgano hígado, al riñón y al estómago. Las endocrinas, mayormente relacionadas a las patologías de hipertiroidismo, el síndrome premenstrual y la gestación. Y colangenósicas, en cual las patologías más relacionadas son las lupus eritematoso y la panarteritis nodosa. Y también relacionada a medicamentos, mayormente a pacientes alérgicos, algunos medicamentos que de manera natural te elevan la temperatura.
Antes de pasar a fisiopatología, cabe recalcar que la fiebre, como la elevación de la temperatura, no es máximamente patrimonio o solo del ser humano. Algunos animales también tienen ese proceso, mayormente los animales endodérmicos, los ectodérmicos y algunos invertebrados. La diferencia es que mayormente los endotérmicos, los que tienen los que tienen sangre caliente, mayormente para elevar la temperatura necesitan una tasa metabólica más excesiva, una tasa metabólica más excesiva de lo normal. Y los ectotérmicos, los que mayormente son de sangre fría, lo que normalmente hacen es moverse a una zona de mayor calidez, para así mayormente por convección, no por radiación y conducción de temperatura. Y bueno, ¿cómo funciona entonces la activación de la fiebre? Vemos principalmente que, como ya sabemos, la fiebre es una respuesta ofensiva, mayormente se va a inducir por vía humoral. Va a actuar principalmente cuando hay la activación del sistema inmune. ¿Cómo? Por la mayormente activación o el reconocimiento de los receptores de reconocimiento de patrón, o los PRR, sobre algún pirógeno exógeno. Bueno, van a detectar mayormente patrones de estos pirógenos exógenos, los patrones moleculares asociados con patogenia, o los PAMP. Estos mayormente se encuentran mayormente por la producción de un ejemplo, por ejemplo, los polisacáridos endotóxicos del bacilo gram negativo o las toxinas que se producen por el Staphylococcus aureus. Aparte de estos por patrones moleculares asociados por patógenos, también puede haber, como dije antes, no solo hay infecciosos, también los infecciosos por daño tisular o celular. Y aquí entran entonces los DAMP, o los patrones moleculares asociados a daño celular o tisular, también conocidos como alarminas. Estos que hacen, como ya dije, van a hacer la producción de activación del sistema inmune, lo que van a hacer que los macrófagos, macrocitos, esos se liberen en el sistema y provoquen la activación de la síntesis y liberación de citocinas pirógenas, también pirógenas endógenas. Mayormente se liberan una docena. Estas mayormente son las interleucinas la más común, interleucinas tipo 1, interleucinas tipo 1 beta 1 y interleucinas tipo 6. ¿Qué es lo que van a hacer estas interleucinas? Mayormente van a viajar hasta el hipotálamo de manera van a penetrar mayormente al hipotálamo por células endoteliales, por difusión rápida, desde las células transendoteliales, o difusión facilitada del órgano vasculosum de la lámina terminal, la cual está rodeando al hipotálamo, y la cual va a ayudar a la producción de la prostaglandina tipo 2. Bueno, prostaglandina E2. Pero seguro estarán preguntándose, algunos habrán notado que acá hay otra línea. Pasa directamente, pues hay algunos pirógenos exógenos que mayormente prescinden de esto, de la activación del sistema inmune y la síntesis y liberación de citocinas pirógenos, y de frente penetran y alteran los órganos vasculosos de las láminas terminales o las células endoteliales, lo que hace que se produce la prostaglandina E2. Esta es la principal que va a ayudar a que se altere mayormente la termorregulación, los procesos de termorregulación. Estos creo que van a hacer que las células gliales hipotalámicas liberen AMP cíclico, o mayor conocido como adenosín monofosfato cíclico. Este neurotransmisor que va a determinar mayormente una alteración, va a estimular nuevamente una alteración de las neuronas termorreguladoras hipotalámicas, lo que va a hacer que se modifique y se estimule mayormente la termorregulación normal que era el paciente y el set point, lo que va a hacer que el set point normalmente se eleve a temperaturas elevadas, lo que hace que va a haber una conservación del calor, o sea, aumento de calor, mayormente disminución de transmisión vasoconstricción y aumento de la producción de calor, procesos de termólisis, actividades musculares, escalofríos, aumento de la producción de calor por el hígado,
o conductas instintivas, abrigado, actividad reducida, preferencia por ambientes cálidos, lo que produce la fiebre, como hemos dicho, una temperatura de 38-39 grados centígrados. Mayormente, para que entiendan, es que todo este proceso va a hacer que el set point, que normalmente, como vimos aquí, es de 37, temperaturas menores de 37, desde 37 a 37, se eleve en afán de que haga esa respuesta ofensiva hasta 38, mayores a 38 grados centígrados para erradicar o contrarrestar esta afección. ¿Sí me entendieron, no? ¿Chicos, están presentes? Ya. Bueno, anoten eso porque probablemente es pregunta de examen. Bueno, entonces, ¿cómo lo vemos en la semiología? Ya bueno, en la semiología mayormente vemos, la semiología mayormente está relacionada no solo a que vemos que la fiebre no se trata solo de una patología en sí, sino es un síntoma en respuesta a otra afección, como ya vimos antes. Es por eso que se realiza una toma de muestra mayormente de la temperatura de manera invasiva. Aunque, como vemos aquí, el recto es la temperatura más exacta que se toma del paciente, ya que es la más exacta y va desde 36 hasta 8 grados centígrados. Para restar mayormente al paciente se toma en la mayoría de los casos de manera axilar, bucal o de la membrana timpánica. Diego, ese dato que tú tienes ahí en lo que es la temperatura rectal, o sea, está mal, porque si tú relacionas la temperatura oral a la temperatura axilar, la rectal tiene que ser mayor. Sí, doctor, pero mayormente está relacionada en el MASEI. En el MASEI dice 36.8. Málaga lo dice como la bucal, solo que mayor a 36.8 y 37. A ver, algo que tiene que estar claro, a ver, por favor. O sea, la rectal es la temperatura que se aproxima más a la temperatura corporal interna, ¿no? De la cual tú estás hablando, esa temperatura corporal central, ¿no? ¿Ya? Entonces, y por lo tanto, pues no puede ser menor que la temperatura o el rango de temperatura que vas a tener a nivel oral o a nivel axilar, ¿no? Y esa es una lógica, ¿no? Entonces, a nivel axilar la temperatura va a ser mucho menor que la temperatura oral, y la temperatura oral va a ser menor que la temperatura rectal. Dime, Elizabeth. Ya, pero lo que estoy diciendo es lo siguiente, o sea, ¿cuál es la temperatura que se aproxima más a la temperatura corporal interna? Ya, pero si tú ves los valores que están ahí en la diapositiva, ¿te llama la atención o no? Ya, esa es la observación, ¿ya? Entonces la observación es en función a esa temperatura que él ha considerado inicialmente. ¿Ah? Ya, mira, una forma bien práctica ya para que ustedes se acuerden, y lo hablamos justo hoy día y también con las personas que hemos rotado o que han rotado conmigo, ¿no? Entonces siempre la axilar va a ser menor pues que la oral y la rectal, ¿no? Y la que más se aproxima es la temperatura rectal. La temperatura vaginal, ¿no? Es la que más se aproxima a la temperatura corporal interna. Entonces, una forma práctica de tomar en consideración esto es lo siguiente, miren. Si yo, por ejemplo, tomo la temperatura a nivel axilar y mi lectura es de 37, entonces la pregunta es, ¿cuál será la temperatura oral? O sea, y aparece en la literatura y dice, tantos grados centígrados tendrás que sumarle al axilar para tener la oral, y a la oral le tendrás que sumar tanto de grados centígrados para obtener la rectal.
¿no? Y una vez obtenida la rectal, entonces esa temperatura es la que más se aproxima a la temperatura corporal interna y nos va a permitir, incluso tomando en consideración la rectal, saber si el paciente tiene o no tiene fiebre. ¿Ya? Entonces, una forma práctica, miren, si yo tengo una temperatura axilar de 37, a esos 37 les voy a sumar 0,3 para llegar a obtener la temperatura oral. Y a esta temperatura oral, que en este caso, ¿cuánto sería? A ver, por favor, ¿quién puede participar? A ver, levante la mano. Ya, a ver, Ross. Ya, entonces yo tengo 37 grados centígrados a nivel axilar. Entonces, para llegar a la temperatura oral le sumo 0,3. ¿Cuánto tendría, Ross? 37.3, doctor. Ya, 37.3. Entonces mi temperatura oral tendría que ser 37.3. A esos 37.3 le vuelvo a sumar 0,3 en promedio. Y voy a llegar a obtener la temperatura rectal. ¿Cuánto tendríamos, Rosanet? 37.6. Ya, entonces la temperatura rectal entonces tendría que ser 37.6. Y es con esta temperatura con la cual yo voy a analizar, ¿no? Y determinar si el paciente tiene fiebre o no. Ya, porque no nos olvidemos que si bien es cierto al inicio vuestro compañero ha comentado de que la temperatura normal, porque siempre tenemos que hablar de un valor, de un rango de normalidad, entonces te dice que es de 37 más menos 0,5, o sea, vale decir de que la temperatura normal tiene que oscilar entre 36,5 y 37,5. Esa es la temperatura normal. Ya, en algunos libros dice 37 más menos 0,4. ¿Se entiende? Entonces, pero vamos a tomar, a ver, para que nos homogenicemos un poco esto y manejemos los mismos valores de referencia, vamos a tomar en consideración que la temperatura normal es de 37 más menos 0,5. O sea, vale decir que va a oscilar entre 36,5 y 37,5. Y todo aquello que esté por encima de 37,5 ya es una elevación de la temperatura, que no necesariamente tiene que ser fiebre. Para poder hablar de fiebre, bien lo ha dicho Diego, o sea, la temperatura tiene que ser de 38 grados, por encima de mayor o igual a 38 grados centígrados. Eso es fiebre. Y cuando la temperatura está entre 37,5 y menor de 38, a eso le llamamos febrícula o estado subfebril. ¿Ya? Hay un término que de repente no lo ha considerado acá Diego, pero es importante que ustedes revisen, ¿no? Entonces, si bien es cierto, habla de apirexia, habla de febrícula, habla de fiebre, habla de hiperpirexia, pero hay otro término del cual también es importante hablar, de hipertermia. ¿Ah? Entonces, por eso es importante, ¿no? Entonces, tener en consideración y saber diferenciar. O sea, ¿qué diferencia? Ahora, decir fiebre o pirexia prácticamente es lo mismo. ¿Ya? Prácticamente es como un epónimo, es un sinónimo. Entonces, yo puedo decir, el paciente está con fiebre o presenta pirexia, ¿no? Ya, entonces eso podríamos decir, pero aparece un término que si bien es cierto al inicio no lo he considerado, pero en esta diapositiva sí, ¿no? Que es importante porque tanto fiebre como hipertermia son elevaciones de la temperatura, pero entre la fiebre y la hipertermia o la hiperpirexia, ¿no? Va a haber diferencias significativas, ¿no? Porque ahí seguramente más adelante va a comenzar a hablar Diego de esto, ya, pero que nosotros debemos de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se ha hablado de lo que es el centro termorregulador y justamente ahí se marca la diferencia para poder hablar de hipertermia o de hiperpirexia o fiebre.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese valorcito que inicialmente estaba ahí, o sea, nos ha llevado un poquito a la confusión y es por esa razón de que las cosas tienen que estar claras. ¿Correcto? A ver, continúa, Diego. Diego. Hola. Ah, mi micrófono está apagado, doctor. No. Algo que me falta hablar aquí, aparte de hiperplexia, es la distermia, o también conocida como hipertermia esencial. Como ya vi, mayormente se asocia por una elevación que no supera, en la mayoría de los casos, los 38 grados centígrados. ¿Cuál es la...? Y es de manera, y es duradera. ¿Cuál es mayormente lo que lo diferencia? Como ya vimos, la fiebre está mayormente causada por una alteración o de manera ofensiva, es una respuesta sistémica ofensiva a una alteración por múltiples procesos que generan inflamación. Entonces, aquí la distermia mayormente está ya más relacionada a la alteración en el mecanismo termorregulador. Sin necesidad, digamos, de que haya pirógenos o presencia de pirógenos endógenos. Mayormente está relacionada con un disturbio en los mecanismos de conservación de calor y disminución de la temperatura. Y por eso se eleva la temperatura. En estos casos al paciente no se le controla con antipiréticos, no va a funcionar, pero sí se le concentra con opioides. Y ya, bueno, y continuando antes, disculpen, continuando antes, como dijo el doctor antes, hay el término que me olvidé hablar, la hipertermia, que es una elevación de la temperatura igual que la fiebre. En el diagnóstico diferencial, lo que nos va a ayudar mayormente a diferenciar tanto fiebre como hipertermia es mayormente se relaciona a una minuciosa y una buena anamnesis, más que el registro térmico. Aquí ya importa poco porque ambos son de elevación de la temperatura, todos los dos están elevados. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que en la fiebre hay una elevación de la temperatura corporal central como medio defensivo, la hipertermia es una elevación de la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque hay un fracaso en el mecanismo termorregulador. Aquí, mayormente en la fiebre, es una alteración del set point, como ya le dije, todo ese proceso mayormente de la activación del sistema inmune, la síntesis y liberación de citocinas, pirógenas endógenas y la activación de las prostaglandinas, lo que va a hacer es que mayormente el set point, lo que vimos aquí, el punto normal de la temperatura, que era esto, o que se mantiene en estos rangos, se eleve hasta 38 como medio defensivo. En términos simples, el sistema está viendo que esto es lo óptimo, esto es lo normal que se debe llevar la temperatura. No es lo normal, pero el sistema, todo este proceso hace que el sistema piense que esto es lo normal para contrarrestar todos esos procesos de pirógenos exógenos o alteración de la inflamación, de traumatismo y daño celular. Hacen mayormente eso para contrarrestar todo eso. Mientras que en la hipertermia, el set point se mantiene normal en los 37, solo que hay una elevación de la temperatura. Y como dije ahí, este mecanismo, como vimos antes, estos mecanismos de termogénesis y termólisis hacen que se mantenga normal. No hay ese proceso. O hay un déficit en ese proceso. Y lo que mayormente produce la hipertermia. Y está más o menos relacionado a estos tres mecanismos. Producción excesiva de calor, disminución poca o nula disminución de la disipación y la pérdida de la regulación central. Hay que aclarar que mayormente que en la hipertermia... Estás negando lo que estás queriendo decir, ¿ya? Hay que tener cuidado. Ya, hay una disminución de la disipación o los mecanismos de disipación de los cuales has hablado anteriormente en una de las diapositivas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, esta pérdida de energía, ¿no? O llamada termólisis, ¿no? Entonces, pueden haber diferentes mecanismos por los cuales el paciente tiende a perder temperatura, ¿no? Paciente que presenta un incremento de temperatura, que presenta un estado febril, es un paciente que va a tener una piel diaforética. Y si la piel está diaforética, entonces el calor se va a perder por evaporación, ¿no es cierto?
¿Sí o no? De estos mecanismos has hablado. Sí, doctor. Entonces, son mecanismos de radiación, convección, evaporación, conducción, ¿no? Entonces, que hacen de que se pierda calor, ¿no? Pero acá justamente pues en la hipertermia hay una disminución de lo que es estos mecanismos de disipación del calor. Hay pérdida de la regulación central, o sea, hay un fracaso en el mecanismo termorregulador, o sea, el centro termorregulador de la temperatura, o sea, no va a controlar este incremento de temperatura. Y por ende, pues toda vez que nosotros estemos frente a una hipertermia, o sea, ahí no van a entrar a tallar, pues, o sea, los tratamientos convencionales para la fiebre, sino va a tener que hacerse uso de otros tratamientos para poder disminuir la temperatura, ¿no? Entonces, eso es importante, por favor, ¿ah? Entonces, ustedes tienen que tomar en consideración, si hay una elevación de la temperatura, primero decir, o sea, ¿interviene o no interviene el centro termorregulador? Y como bien lo ha dicho Diego, es importante realizar una adecuada anamnesis, ¿no? Indagar, ¿no?, sobre cuáles son las causas probables de la elevación de la temperatura, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿no?, si ustedes tienen un paciente que debido a un proceso infeccioso, que es lo más frecuente, porque bien lo he mencionado, pueden ser de causa infecciosa o no infecciosa, pero lo más frecuente es lo de causa infecciosa. Entonces, por decir, tiene una neumonía y viene acompañada de un incremento de temperatura, ¿no? Y tiene fiebre. ¿Estamos? Entonces, en estos procesos infecciosos, o sea, el centro termorregulador va a intervenir, lógicamente, y si tú le pones un antipirético, ¿va a responder? Sí. Pero en una hipertermia, en donde ha fracasado el mecanismo termorregulador, o sea, un metamizol, ¿no?, que es lo que generalmente se utiliza para poder bajar la fiebre, no va a ser el indicado para poder manejar este tipo de elevación de la temperatura. Generalmente los casos de hipertermia, y sobre todo cuando él hable, por ejemplo, de la hipertermia maligna, muchas veces se van a presentar debido a que el paciente haya sido sometido a una intervención quirúrgica y para lo cual se han utilizado pues anestésicos, ¿no?, generales, los cuales pueden, después de la intervención quirúrgica, muchas veces en el periodo de recuperación se pueden presentar un incremento de la temperatura relacionado justamente al uso de estos anestésicos. Entonces, la fiebre ahí no la vas a bajar pues con metamizol, ¿no?, con el antipirético más usado, ¿no?, o paracetamol, ¿no? Tendrás que usar otro tipo de medidas terapéuticas. Por eso es importante tener en consideración estos términos para poder indagar adecuadamente, ¿no?, en cuanto a lo que es anamnesis, mecanismo de producción, ¿no?, de este incremento de la temperatura. Ahí continúa, Diego. Ya, como bien dijo el doctor, mayormente en hipertermia, como mayormente relacionada a la disminución de la disipación del calor o producción excesiva del calor, como no hay este proceso de pirógenos exógenos y pirógenos exógenos y la presencia de pirógenos endógenos, de poco va a servir la intervención de antipiréticos. Y eso es importante porque la hipertermia puede llegar a temperaturas mayores a 40. Y como ya dije antes, esas temperaturas, si no se controla, puede llegar incluso a atentar contra la vida del paciente. Y ahora hablamos de uno que es la hipertermia maligna. Mayormente relacionado a un trastorno hereditario poco común del músculo esquelético que se presenta clásicamente como una respuesta hipermetabólica a los gases anestésicos halogenados o al relajante muscular despolarizante, mayormente relacionado a, como dijo el doctor, casos en los que se presentan en el paciente en recuperatorio postquirúrgico. Es poco común porque hay algunos casos de pacientes que han sido incluso, que tienen antecedentes de sensibilidad a los anestésicos, a gases anestésicos,
y relajantes musculares que incluso no presentan esta hipertensión maligna. Y bueno, lo que probablemente nos ven en el examen, aquí te traigo un cuadrito mayormente para diferenciar cuando es una fiebre y una hipertermia. Como vemos en los ajustes a nivel termorregulación, la fiebre en los ajustes está mayor que lo normal, mayormente considerado normal esa temperatura mayor, y en la hipertermia el set point no cambia, está normal. Lo que ocurre es que hay una elevación excesiva de la temperatura, con la termorregulación defectuosa, mientras que en la fiebre la termorregulación se encuentra normal. Síntomas mayormente depende de la fase en la que se encuentra, y en la hipertermia mayormente empeora con el tiempo. En la fiebre, que es el rol para el organismo que vemos, puede ser positivo, como vimos mayormente. El organismo que nos sirve la fiebre, como ya dije, es mayormente necesario, porque como ya vemos, es positivo para eliminar la fiebre, pero en niveles elevados, grandes como la hiperpiresia, puede ser daños negativos, puede causar daños negativos al paciente. Y en la hipertermia solo hay negativos. El tratamiento... Más que todo ahí tienes que hablar del efecto positivo y el efecto negativo que puede condicionar pues la fiebre, ¿no?, en el organismo. Ya, y va a depender pues va a depender mucho del valor que se alcance, ¿no? Ya, entonces, en cambio, en la hipertermia, pues, al tener temperaturas elevadas que no van a responder a antipiréticos, o sea, ahí el rol que va a jugar la hipertermia va a ser negativa, más no positiva. Y justamente de lo que hablábamos, ¿no?, en cuanto al tratamiento en la fiebre, o sea, sí, pues entran a tallar los antipiréticos dentro del tratamiento, pero en la hipertermia muchas veces vas a tener que hacer uso de cubetas de hielo para ponerle al paciente y poder bajar esa temperatura. Algo que también es importante señalar y que se habla bastante, con bastante frecuencia, sobre todo en temporadas de verano, son los famosos golpes de calor, ¿no? Y justo ahí vas a hablar, ¿no? Entonces, en estos golpes de calor también el centro termorregulador no entra a tallar, o sea, está alterado el centro termorregulador. Y una característica muy importante y que diferencia de una fiebre normal, ¿no? Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del síndrome febril, hemos dicho, ¿no?, que el paciente con un síndrome febril es un paciente que tiene la temperatura elevada para empezar. ¿Está bien? O sea, tiene fiebre. ¿Y la piel cómo es? Es caliente. ¿Y qué más? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, vamos a preguntar por acá, a ver, a los asistentes, que mucho les gusta hablar. A ver, Flor Guamán, ¿cómo es la piel? Flor Guamán. Flor Guamán. Sí, doctor. ¿Ya cómo es la piel? Hola, ¿me escuchas? Base, ¿Sí? doctor. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, solo que no estás hablando. Sí, doctor. La piel va a ser caliente, quemante. ¿Qué más? Eso dice el doctor Google. No me hagas trampa, pues, o sea, te estoy preguntando, o sea, sin estar revisando el internet. Va a ser rubicunda, Ya, ¿qué más? rojiza. Ya, pues redundante, rubicunda. ¿Qué más? Se escucha se escucha tu mouse, ¿ah? Estoy por mi celular, doctor, no sé por qué. Es mi mouse, doctor. Ya, entonces, pues, no, cierra tu micrófono, no voy a pensar mal de Flor. ¿Qué más, Flor? ¿Cómo está la piel? Ya está caliente. Rubicunda, ¿qué más? A ver, Hosmer, ¿qué más? Doctor, la piel va a presentar diaforesis
como mecanismo de termorregulación. Ya, es- a ver, Rosanet, algo más que agregar. Muy bien, Yosmer. La diaforesis, doctor, iba a decir lo mismo. Ya, está bien. O sea, la piel, miren, normalmente cuando hablamos de fiebre, y eso no tenemos que olvidarnos, pues, jóvenes, o el paciente va a estar caliente, ¿no? Con la piel caliente, enrojecida o rubicunda, ¿no? Porque lo que se va a producir es una vasodilatación de los vasos periféricos con la finalidad de exponer mayor superficie corporal y se puede enfriar la sangre. Ese es el fin. Y aparte de eso, como los mecanismos de disipación, o sea, este paciente va a empezar a sudar o no, y por lo tanto la piel va a ser húmeda, diaforética, sudorosa, ya como quiera decirse. Pero eso tiene que estar claro. ¿Y por qué pongo énfasis en esto, jóvenes? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de un golpe de calor, si bien es cierto, va a haber un incremento de la temperatura, la piel va a estar caliente, pero la piel va a estar seca. En la hipertermia, en el golpe de calor, fundamentalmente, la piel va a estar seca, no va a estar diaforética, que normalmente en la fiebre sí es diaforética. Y esas diferencias son muy importantes toda vez que nosotros evaluamos al paciente y tomamos en consideración la anamnesis que nosotros hayamos podido realizar. A ver, Diego, continúa por favor con lo que es golpe de calor. Bueno, como dijo el doctor mayormente relacionado a las causas que producen hipertermias está relacionadas principalmente la más común, el ejercicio físico y el golpe de calor. El ejercicio físico extenuante más de lo debido y el golpe de calor. El golpe de calor, que mayormente es estar expuesto a temperaturas elevadas, temperaturas elevadas. Esto mayormente provoca en el paciente cefalea, náuseas y vómitos, también acompañada de mayormente la confusión y en algunos casos extremos con pérdida de conciencia y convulsiones. Como vamos a ver al paciente, como dijo el doctor mayormente, vemos al paciente con la piel caliente, rubicunda, abundante y a veces en escasa sudoración y la piel lo vamos a encontrar de manera seca. También cabe recalcar que en los casos que cuando en pacientes con golpe de calor, la temperatura, la irradiación que el paciente presenta de la temperatura como mecanismo compensatorio es muy caliente. Ni bien te acercas al paciente lo vas a sentir caliente. Incluso ni lo tocas. Antes de tocarlo lo vas a sentir caliente al paciente. Presencia de síndrome, también hay en los que provoca, como ya dije antes, presencia de lo que causa una hipertermia maligna. Hipertermia maligna por la presencia de anestesia. Ahí ven los anestésicos halogenados, inhalados y relajantes musculares despolarizantes. Presencia de síndrome neuroepiléptico maligno, expuestos al haloperidol. O hipertermia hormonal. De tirotoxicosis o feocromocitoma. También la presencia de hipertermia hipotalámica por accidentes cerebrovasculares y otras causas son la deshidratación, uso de ¿Ya has anticolinérgicos. revisado qué es el feocromocitoma? Nada, Diego. Ahí me faltó. Pues hay que revisar, a ver qué pasa en esa patología. No, si bien es cierto, es también causa de hipertermia, ¿no? En cada uno de estos ejemplos que estás teniendo acá, o sea, el centro termorregulador pues está alterado, o sea, no entra a tallar, vamos a decirlo, ¿está claro? Sí, entonces hay un fracaso del mecanismo termorregulador. Ahora, generalmente cuando hablamos, por ejemplo, de ejercicios extenuantes que generalmente se realizan a la intemperie, esto puede generar a una causa de hipertermia. Muchas veces tú dejas, por decir, a tu mascota dentro de tu auto en un verano a temperaturas altas, ¿no?
suele pasar a veces en la costa, o a veces hasta el mismo Cusco en las épocas donde solea demasiado. Entonces a veces dejan sus mascotas o a veces hasta a sus hijos, a sus niños los dejan dentro del carro, ¿no? Y y en estos vehículos, como hay un incremento de la temperatura, entonces condiciona pues a estos famosos golpes de calor, ¿no? Que no son otra cosa que una hipertermia en el cual el centro termorregulador está alterado. Entonces, esos pacientes, si no son tratados a tiempo, se te pueden morir. Por eso es importante, ¿no? Si tú ves de que hay un incremento de la temperatura, tú le pones un metamizol y no va a tener acción para poder bajar la temperatura. ¿Qué es lo que tiene que hacer, Diego? Principalmente la anamnesis para ver si se trata de una hipertermia o una fiebre, y en cuyo caso recordar el tratamiento correspondiente. Si es hipertermia y no funciona, entonces probablemente exponer al paciente a un ambiente frío o a una superficie fría para controlar eso. Claro, es importante, ¿no? O sea, yo te estoy haciendo la pregunta específicamente lo que es un golpe de calor. Ya no necesitas hacer la anamnesis porque ya lo tienes el diagnóstico, o sea, parte de ahí. No te estoy diciendo, es un golpe de calor. ¿Cuál es tu conducta a tomar? ¿No? Entonces, ¿vas a usar antipiréticos? No, doctor. Como No. ya mencioné, Entonces, no hay presencia. muchas veces agarras y lo metes pues a una cubeta de agua con hielo y le bajas la temperatura rápidamente, ¿no? Sí, se entiende, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya eso me falta aclarar. Ya. A ver, Yanela Flores, ¿se ha entendido? Yanela, Doctor. ¿se entendió? Sí, doctor. Ya. Fabio Álvarez. Fabio Álvarez. Martín Álvarez. Delegado. Sí, doctor. Ya, ¿no está Fabio? Respondí en el chat, doctor. ¿Ya se ha entendido, Fabio? Ya, Dice que entonces sí, miren, doctor. ¿no? Ya. Entonces, miren, estas cosas son muy importantes, ¿no? De señalarlas y tener en consideración para que todo quede claro, ¿correcto? Bueno, este cuadrito, por ejemplo, de causas de hipertermia es un cuadrito que lo ha sacado de la Argente, ¿no? Sí, sí, esto sacó de la Ya, gente, doctor. ya, muy bien. A ver, continuemos. Y bueno, para finalizar, vamos a hablar mayormente de los tipos de clasificación, mayormente en lo que se encuentra la fiebre. Mayormente reconocimiento de estos patrones para mayormente relacionar a una posible causa. No son Ya, patrones estos gráficos es importante que los señales, son las famosas curvas febriles. febriles. Y hay algo que él ha señalado en una de las diapositivas anteriores, ¿no? O sea, cómo es el comportamiento de la temperatura durante la mañana en relación a la tarde, ¿no? Ahí está, ¿no? Tomando en consideración el famoso ritmo circadiano. En la mañana es menor que en la tarde. Eso es normal, ¿no es cierto? Sí, doctor. Eso es normal. O sea, la temperatura en la tarde va a ser mucho mayor que en la mañana. Ya, inclusive, este dato nos va a permitir incluso hablar de lo que es la famosa fiebre invertida. Seguramente que lo va a mencionar, ¿no? ¿Cuándo hablamos de fiebre invertida, Diego? Hablamos mayormente de fiebre invertida, como vemos, como ya dije antes en las primeras partes, la fiebre no se salva de esta alteración del ritmo circadiano, que por las mañanas, como dije, la fiebre alcanza un nivel medio alto y por las tardes incrementa el nivel normal que una fiebre tiene. En el ritmo, en la fiebre invertida, esto se invierte. Como dice el nombre, se invierte. Normalmente la fiebre, como lo que normalmente en la tarde alcanza los niveles. O sea, en otras palabras, tanto en la mañana como en la tarde, el paciente va a estar con fiebre. Sí. Incluso en la mañana hay Pero más. los valores de temperatura van a ser mayores en la mañana y menores en la tarde. ¿Ya? Cosa que debería ser al revés. O sea, lo normal es de que sea mayor en la tarde y menor en la mañana. ¿Se entendió?
Eso para hablar de lo que es fiebre invertida. A ver, vamos a ver las curvas de temperatura y que nos permiten ver cada uno de estos tipos de fiebre. Primeramente tenemos la fiebre continua, que como ven aquí en el gráfico es una fiebre que se mantiene, obviamente fiebre que se mantiene que experimenta variaciones menores de 1 grado centígrado entre la mañana y la tarde. Ahí vemos en los casos de que nos dicen que cuando uno se presenta fiebre continua, casos como la neumonía, neumocócica, tifus exantenático y fiebre tifoidea en periodo de estado. Otra que es la remitente, que es en la que se experimenta variaciones. Un ratito, regresan. Ya, es importante que ustedes sepan, a veces ustedes leen por leer y no entienden. Miren, señálame por favor el gráfico acá de la curva. Ya. Entonces fíjense, todo el tiempo el paciente está en fiebre. Regresa, ¿quién lo pasó? Regresa, ahí estamos. A ver, arrancar desde el inicio. Ahora se eleva la temperatura y todo el tiempo el paciente está en fiebre. Entonces, ¿y por qué se llama continua? Porque esta fiebre va a experimentar variaciones, o sea, en cuanto a la temperatura. Por decir, ¿no? La primera toma es 38,4, por ejemplo. La siguiente es 38, ¿no? La otra va a ser 38,8. Pero estas variaciones entre una y otra toma no van a superar el grado centígrado, o sea, 1 grado centígrado en lo que es la diferencia entre una y otra toma. ¿Ya? Generalmente, ¿qué pasó? Generalmente la elevación de la temperatura, ¿no? O sea, el registro en relación a lo que es la toma de la temperatura, ¿no? Para poder tenerla clara la vas a tomar tanto en la mañana como en la tarde, ¿no? Y ustedes han visto, los que ya, bueno, todos creo ya han ido a un hospital, han revisado historias clínicas y generalmente la toma de signos vitales se hace 3 veces al día, ¿no? ¿Han visto o no han visto? Mañana, tarde y noche. Y eso inclusive nos permite elaborar esta curva febril, pero generalmente para lo que es la curva febril basta tomar en la mañana y en la tarde. Y muchas veces ese registro nos va a poder incluso hablar de lo que habíamos señalado de la fiebre invertida, no sé si es que hubiera alguna alteración de ese tipo. ¿Se entiende? Entonces, cuando habla de que las variaciones que se experimentan en las tomas, o sea, no debe de superar el grado centígrado entre la mañana y la tarde. ¿Se entendió? Sí, doctor. Ya, y por eso es que ustedes ven ahí arriba, todo el tiempo está en fiebre el paciente, todo el tiempo está en fiebre. ¿Sí o no? Entonces la curvita, una vez que se ha elevado la temperatura desde 30 y supongo que será 36, vamos a 36,4 puede ser, porque ahí inicia abajo de la línea, ¿no? Ahí abajo inicia, entonces se eleva, ¿no es cierto? Se eleva y de ahí, desde el momento en que se elevó, o sea, se mantiene ahí arriba, todo el tiempo, ¿no? Entonces todo el tiempo está en fiebre y la variación no supera el grado centígrado. A ver, sigue, esa es fiebre continua. Pregunta de examen. Sigue. Y como vemos, la remitente. Y ahora vamos a hablar de la fiebre remitente. O sea, cuando su nombre lo dice, remite. ¿Está bien? Remite. Incluso cuando se habla de remitente, incluso va a haber momentos en donde la temperatura va a llegar a valores de normalidad. ¿Sí? Entonces miren, hay una elevación, llegó a ser fiebre, ¿no? Baja, dejó de hacer fiebre y otra vez se eleva, ¿no es cierto? Y vuelve a hacer fiebre y otra vez baja y vuelve a subir, ¿no? Y lo que tiene de característica esta fiebre remitente es de que la variación entre las tomas va a superar el grado centígrado. ¿Está bien? No todo el tiempo está en fiebre, fíjense. Hay momentos donde está en fiebre y hay momentos donde está dentro del rango normal de temperatura, o sea, sin fiebre. ¿Se entendió? ¿Cómo se llama el tipo de fiebre? Remitente. Vamos, continúa. Eso se encuentra sepsis y endocarditis. La intermitente.
o también incluso en algunos que es como éctica, séptica o en agujas, que son básicamente las mismas. Mayormente la intermitente es aquella que en las variaciones diarias de la temperatura, como pueden ver aquí, en las variaciones, esta llega por momentos a lo normal. Hay variaciones en las que alcanza una temperatura máxima y se reduce a una temperatura normal. A eso lo vamos a ver mayormente en accesos pulmonares y hepáticos. En picos se dice, ¿no? En picos, en agujas. Ah, ya como la fiebre éptica, la séptica, o en agujas o en picos, ¿no? Uh-huh. Es una variedad de fiebre intermitente. Y como vamos a Y como vemos también es hay variación entre la máxima y la mínima de la fiebre, y aquí como en la diferencia de esta, como que ves un poco más desordenada en el gráfico, aquí se ve más acentuado, más dimorfo, por decir así, más clara. Esto lo vamos a ver en cuadros sépticos graves y también se observa en la cuarta semana de la fiebre tifoidea. Y por último, la fiebre recurrente es aquella que se alterna en varios días con fiebre con otros santos de temperatura normal. Estas variaciones, como pueden ver en un periodo, están como elevadas y luego bajan a la temperatura normal. Esto puede llegar a durar días, incluso la alteración de fiebres también es igual, dura días. Lo más claro de aquí es que en estas alteraciones en periodos de fiebre pueden ser tanto continuas, remitentes o intermitentes. Y esto es característico de la fiebre de Per-Ejmstein, mayormente. Aquí también entra la fiebre de Per-Ejmstein, que es una fiebre que tiene, en el gráfico vemos que es una fiebre recurrente, con variaciones diarias de 4 a 5 días. Aunque en el gráfico de fiebre nos puede decir que fiebre de Per-Ejmstein nos refiere a que probablemente tenga esto, no es patognomónico, no siempre va a presentar esto. Y también como podemos ver, tiene una formita como de joroba de camello, lo que se conoce como fiebre en dromedario. Como pueden ver. Y por último, algunos tipos, antes de acabar, algunos tipos más no tan presentes, como por ejemplo la fiebre en gráfico ondulante, de tipo ondulante, que como el anterior, como vamos a ver aquí, recurrente, hay periodos en días, como ya dije antes, esto dura días, incluso el periodo donde la fiebre es normal, donde la temperatura es normal, está por valores normales, dura días. Este llega a durar por más tiempo, por semanas, por semana. Y bueno, vuelve a la misma temperatura, a la misma temperatura de fiebre elevada. La fiebre errática, mayormente relacionada a procesos infecciosos y de focos infecciosos, mayormente relacionada con pacientes que tienen infecciones urinarias o bronquiectasias. Como podemos ver aquí, mayormente se da, como ven en el gráfico, de un momento a otro la temperatura se elevó de golpe y bajó. Esto se da con procesos de que el paciente se encuentra en temperaturas normales, de un momento a otro de manera brusca la temperatura se eleva a temperaturas elevadas y luego baja, y permanece así por periodos largos de tiempo. Y por último, la fiebre fáctica o ficticia, que mayormente lo conocemos como la fiebre falsa o la fiebre que usan los estudiantes de medicina para engañar, para no asistir a las rotaciones. Ya, ¿cómo detectamos mayormente estas fiebres falsas o ficticias? Mayormente relacionado porque el paciente no va a presentar una alteración en su estado general. Las palpitaciones o el pulso también. Ya, algo que es importante, ¿no? O sea, si bien es cierto cuando hablas de fiebre facticia o fáctica o falsa fiebre, generalmente los pacientes buscan beneficiarse, ¿no? Para poder sacar provecho muchas veces de tipo laboral o de tipo estudiantil, ¿no? Por no asistir a las rotaciones, está mal, dice, ¿no? Pero el médico, el examinador, tiene que ser muy acucioso, tiene que ser muy observador, ¿no? Entonces, te puede decir, ¿no? De que estoy con fiebre, ¿no? Entonces, le toman la temperatura, pueda que sí haya una elevación de la temperatura, pero que incluso a veces no va de la mano con la sintomatología propia de un incremento de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que encontrar en un incremento de la temperatura? Taquicardia, va a haber un incremento de la frecuencia cardíaca, va a haber un incremento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, tú evalúas eso y si no ves que realmente viene acompañado de esos cambios,
Entonces probablemente pues te está queriendo engañar el paciente, ¿no? Para sacar provecho personal. Entonces por eso esta denominación de fiebre fáctica, ¿no? Que se ve con frecuencia, ¿no? En los consultorios. Sigue, Diego. Ya. Bueno, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Exactamente como menciona el doctor, va a haber ciertas características que nos van a llevar a sospechar de que es una fiebre verdadera. Por eso yo voy a hablar ahora de la semiología. Primero, para comenzar, quisiera hablar de los síntomas sistémicos que puede presentar la fiebre. Como se puede leer ahí, el quebrantamiento del estado general va a ser una manifestación común que presentan los pacientes que tienen fiebre. La debilidad va a acompañar a muchas infecciones. Y las artralgias, mialgias, especialmente las lumbalgias, se relacionan con la prostaglandina E2 que se menciona en la fisiopatología, la cual esa va a estar elevada. Este es un mediador de la inflamación, uno de los principales. En cambio, la cefalea, la fotofobia o el dolor ocular se van a ver más en infecciones virales. Bueno, la percepción de la fiebre va a variar de acuerdo a los individuos o a las personas, ya que hay personas que pueden soportar más el calor y no lo pueden llegar a representar. O diversos factores que se van a hablar más adelante, que incluso pueden llevar a ser factores psicológicos. Chamorro nos menciona que, perdón, antes de eso, lo que el doctor menciona para ver si una fiebre es fáctica es verdad. Primero, la facie febril o facie rubicundea, la cual el paciente va a presentar una coloración rubí o un rubor alrededor de los pómulos, especialmente de esa zona, y Massey menciona que puede haber palidez en las otras partes del rostro. Aparte de ello, va a haber sudor o va a presentar una piel húmeda por este sudor y escalofríos, que voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, eso sería de acuerdo a la inspección de cómo podemos ver al paciente. En cambio, a la palpación o una apreciación táctil, Chamorro nos menciona que con la técnica de la presión táctil de la temperatura corporal, utilizando la segunda falange o falangeta del dedo, la parte dorsal, esta puede percibir más los cambios de temperatura que puede llegar a presentar el paciente. Esa es una de las técnicas de palpación para ver si un paciente tiene fiebre, ¿no? Y eso es importante, ¿ah? Cuando nosotros recurrimos a la palpación, la tenemos que hacer con la parte dorsal de la mano. O sea, en este caso, Chamorro dice, no con la parte dorsal de los dedos, no, más nunca con la parte palmar. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor. Exactamente como lo menciona el doctor, la técnica es con la parte dorsal de la mano. Bueno, como mencionó Diego, hay un tipo de fiebre que es la errática o brusca, la cual si esta se eleva, en el paciente se va a presentar la fiebre, la fase febril. Me olvidé, mencionar que el paciente también va a presentar los ojos brillantes, que es como si estuviera llorando y es por la vasodilatación que incluso llegan a los pequeños vasos que tienen los ojos. Entonces van a ver unos ojos brillantes, una rubicundez y una humedad, ¿no? Y el tema de los escalofríos. Normalmente esta elevación se va a asociar a infecciones bacterianas, como se puede apreciar en la neumonía o el ITU, o infecciones virales como la gripe. También menciona en fiebres no infecciosas, la paraneoplasia en los linfomas. Para ello también tenemos que identificar si es un escalofrío verdadero o una sensación de destemplanza. El escalofrío es un fenómeno intenso que va a presentar específicamente las contracciones repetitivas e involuntarias del paciente. El paciente es como si estuviera temblando de frío. Y otra cosa que nos lleva a saber que es un escalofrío es el castañeteo de los dientes, que se escucha más o menos así. Que bueno, eso es una forma de diferenciarlo, ¿no? Ya que la sensación de templanza es más común y es más leve, ¿no? No presenta los temblores que sí presenta los escalofríos, que son característicos. Siguiente, por favor. Bueno, el doctor también mencionó que va a haber ciertos signos vitales que van a variar cuando sea fiebre. La regla general indica que el pulso va a aumentarse y van a ser 10 latidos más de lo normal cuando la temperatura suba de 37 grados centígrados. También va a haber una disociación esfingotérmica o signo de Faguet, que es la fiebre más una bradicardia relativa, que es un pulso más bajo. Y se presenta en la fiebre tifoidea, en la gripe, en la fiebre facticia, fiebre por fármacos, brucelosis y legionela pistacosis, que voy a hablar más adelante, que se dividen en infecciosas, no infecciosas o en distintas categorías según la bibliografía. También llega a presentar taquicardia relativa en fiebres no infecciosas o en casos excepcionales, como menciona gente, infecciones por toxinas, que sería la gangrena gaseosa.
Bueno, también la bibliografía nos divide la fiebre en dos personas. Los niños, que no lo desarrolla tanto. ¿Por qué? Porque en los niños es más común que se presente fiebre por distintos factores, y en ellos sí es más fácil de identificarlo. En cambio, en la fiebre del adulto mayor, esto sí ya se complica un poco más, ya que va a ser una elevación de la temperatura. En el caso de la temperatura corporal, se aumenta de su temperatura habitual 1.2 centígrados Celsius, perdón, grados Celsius, lo siento, y la oral de 37 a más. Como nos mencionó el doctor, de la regla de 37, 37.3 a 37.6 se suma estos valores. Pero en adulto mayor es importante porque normalmente no se va a presentar. Va a ser ausente, o si se llega a presentar tiene delirio, confusión mental o coma, que nos va a variar el diagnóstico o la etiología de que puede presentarse según el paciente. ¿Por qué se dice eso? Va a haber unas causas que van a alterar la regulación térmica de los pacientes adultos mayores, como por ejemplo una disminución de escalofríos en respuesta al frío, una disminución de la grasa subcutánea, porque la mayoría de pacientes adultos mayores son delgaditos, no sé si como hemos visto en el hospital, ¿no? Disminución de la masa muscular, en una menor transpiración, por lo que tampoco llegaría a haber tanta sudoración, disfunción del sistema nervioso autónomo y una desincronización del ritmo circadiano térmico, una fiebre invertida, como mencionó el doctor, ¿no? Esto van a causar una alteración de la regulación térmica del paciente. Bueno, cabe aclarar que, como se mencionó de la hipertermia y la fiebre, esto sí, todo lo que voy a hablar actualmente es netamente fiebre. Siguiente, por favor. Algo importante antes. Ya, esto que acabas de mencionar, ¿no? De la fiebre en el adulto mayor, ¿no? O sea, no necesariamente el paciente adulto mayor va a llegar a niveles considerados como fiebre, ¿no? Pero sin embargo, o sea, por todo lo que tú has mencionado, el paciente, inclusive con valores dentro del rango de normalidad, o sea, puede cursar con fiebre, ¿no? ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. El paciente puede estar con un proceso infeccioso del tracto urinario, ¿ya? Con una ITU, ¿no? Y tener sintomatología propia de ITU. Le hace su examen completo de orina, más urocultivo, y realmente pues la sospecha es confirmada. El paciente tiene ITU, ¿no? Pero sin embargo, estos pacientes, pese a tener un proceso infeccioso bastante severo, no hacen fiebre, o sea, no alcanza su temperatura corporal, la toma de temperatura no alcanza a valores inclusive mayores o iguales a 38. O sea, pueden estar con temperaturas dentro de lo que es el rango normal, pero sin embargo el paciente está con fiebre, ¿ya? Entonces, justamente por todas estas causas de la regulación térmica alterada. Entonces, en el paciente adulto mayor se ve con bastante frecuencia que muchos de los signos, muchos de los síntomas propios de un incremento de la temperatura no se van a visualizar, ¿ya? Entonces, ahí ha mencionado una serie de causas, ¿no? Y por ende es importante tomarlo en consideración. Continúa, Francis. Sí, doctor. Como el doctor menciona, más de como casi el 50% de los pacientes adultos mayores no van con infecciones. No, siguiente, Diego, por favor. No van a presentar fiebre, lo que, como mencioné, va a llegar a un retraso del diagnóstico y puede ser mortal para el paciente. El 75% de los adultos mayores que van a presentar fiebre van a necesitar ser internados, porque si presentan fiebre es porque hay una gravedad. Bueno, eso es una alta probabilidad, ¿no? Y más del 50% de los adultos mayores no van a tener síntomas de alarma, y por eso cuando algún adulto mayor presenta fiebre, puede ser incluso su único signo de infección, es necesario atenderlo de forma cuidadosa y alarmante. Bueno, ahora continúo con la interpretación de clínica y el enfoque diagnóstico que se le va a dar gracias a la fiebre. Bueno, la fiebre se puede presentar por distintos estímulos y algunos son muy agresivos, por ejemplo, las infecciones, traumatismos, quemaduras, neoplasia, isquemia, enfermedades inflamatorias, inmunitarias o genéticas. ¿Por qué va a darse fiebre? Porque la fiebre es una respuesta de la fase aguda de cualquier estímulo externo, la cual va a ser medida por citocinas, como se mencionó en la fisiopatología, que van a ser inespecíficas e independientes de la ubicación del estímulo o de la afectación, ¿no? Y van a constituir a veces como la única evidencia de que haya una afección corporal.
Como mencioné, es un reactante de la fase aguda y en pacientes sanos o inmunocompetentes como nosotros, se asocia mayormente a una enfermedad infecciosa. Siguiente, por favor, Diego. Bueno, este tipo de fiebre se va a dividir en aguda, prolongada, de origen desconocido y en un paciente inmunodeprimido. Bueno, anterior, sí, ya. La fiebre aguda es menor a 15 días y lo que vamos a hablar ahora es de pacientes que son inmunocompetentes. Es una manifestación común, como mencioné anteriormente, va a ser más de infecciones, la cual de las vías aéreas superiores son las más comunes, como el resfrío, la gripe, la faringitis, que nos ha pues, dado a todos, ¿no? También hay infecciones de la piel, partes blandas, urinaria y neumonía, y voy a desarrollar más enfermedades más adelante. Pero es importante saber que el grado de la elevación de la temperatura corporal es indiferente, no refleja la gravedad de la enfermedad. Y la intensidad va a remediar el ritmo circadiano, lo que va a decir que es la fiebre se aumenta en la tarde, como se mencionó anteriormente, ¿no? Bueno, ahora voy a abarcar tres excepciones a esa regla. Es infrecuente que se presente fiebre en adultos si es de más de 40 grados centígrados. ¿Por qué? Porque como lo mencionó Diego en las primeras diapositivas, la mayoría de veces se toman registros bucales de la temperatura, lo cual no es exacto. La más exacta es la rectal, como dijo el doctor, y esto se asocia a la mayor vascularización y cercanía a órganos que presentan. Por eso reflejan nuestra temperatura más exacta, ¿no? Aparte de ello, los adultos o la población en general está acostumbrada a tomar antipiréticos, antibióticos, como puede ser, digamos, el paracetamol, que es como un medicamento diario, como común, lo cual va a generar un desbalance en la fisiopatología en el momento de presentar fiebre, ¿no? También va a ser la fiebre ausente en pacientes que consuman corticosteroides, ya que reducen la síntesis de la prostaglandina E2 por inhibición de la fosfolipasa A2 y van a bloquear la transcripción del ARN mensajero de las citocinas para las citocinas pirogénicas. Además de ello, en excepciones se da ausente en fiebre en infecciones en recién nacidos, adultos mayores por la alteración que mencioné anteriormente y en pacientes con insuficiencia renal crónica porque su respuesta inmune de todos estos pacientes va a estar disminuida. Siguiente, por favor, Diego. Ya, eso es importante, ¿ah? A ver, un ratito, Sí, Eso es importante, ¿no? O sea, si tú tienes un paciente inmunocomprometido, por ejemplo, un paciente VIH, ¿creen que va a ser fiebre? No, o sea, las enfermedades le pueden estar por matar y ni siquiera ha hecho fiebre el paciente. Ya, tiene que ver mucho con el estado inmunológico, ¿no? Ahora, cuando por ejemplo tú haces uso de corticoterapia, o sea, el uso de corticoides, muchas veces en altas dosis, entonces lo que vas a hacer con la administración del corticoide es inhibir o disminuir la síntesis de la prostaglandina E2, que como bien lo ha dicho Diego, o sea, tiene que ver mucho dentro de lo que es la fisiopatología de la fiebre, ¿no? Entonces, y eso hace pues de que muchas veces, o sea, existan estas excepciones, jóvenes. Es importante tenerlas en consideración, por favor. Si en un caso clínico agarro y yo les digo, un paciente por tal patología ha sido sometido a una corticoterapia a altas dosis, ¿no? Y les pongo de repente unos signos y síntomas para poder pensar en un síndrome infeccioso. Entonces, y les pongo por ahí un datito de la temperatura y les digo, ¿ese paciente tiene fiebre o no tiene fiebre? Lo más probable es que sí tenga fiebre, ¿no? Pero que no va a estar reflejada en los valores que alcanza la toma de temperatura, ¿ya? Por esta respuesta inmune disminuida. Continúa, Francis. Sí, doctor. Siguiente, Diego, por favor. Bueno, para abarcar más la fiebre aguda, vamos a guiarnos de la anamnesis del examen físico. Como se mencionó, es importante esto, ya que como son infecciosas e infecciosas, es necesario saber la posible etiología que presenta el paciente para desarrollar fiebre. Los más recomendados para la gente es el contexto epidemiológico de cómo vive el paciente, de qué consume, y entre otros, y si ha tenido viajes cortos fuera de su hogar, ¿no? En cambio, el examen físico nos permite identificar a un paciente con fiebre y las claves diagnósticas que la enfermedad va a llegar a provocar. A continuación voy a mencionar algunas enfermedades que se asocian con fiebre. Por ejemplo, la fiebre más la cefalea y la confusión mental puede asociarse al síndrome meningio mínimo.
En cambio, una fiebre súbita, más petequias en la piel y mucosa, se relaciona a meningocosemia. La meningocosemia es una infección bacteriana grave que va a afectar al torrente sanguíneo, por eso se van a presentar las petequias, y esta es causada por una bacteria, es una Neisseria meningitis. Pero si el paciente presenta todos estos síntomas, más un desarrollo temprano de hipotensión, más púrpura fulminante, o sea, más, las petequias son como que más abarcan más, esta es una necrosis hemorrágica de órganos vitales. El que más se menciona es de las glándulas suprarrenales, y eso es conocido como el síndrome de Waterhouse-Fridensburg, o una meningocosemia fulminante, que se puede ver la diferencia de la meningocosemia fulminante y la meningocosemia, por así decirlo, leve. Entonces, esa es la gran diferencia. Aparte de ello, también podemos presentar fiebre más petequias en el fondo del saco conjuntival, como se puede ver, es la imagen más cercana que puede encontrar de petequias en el ojo, por así decirlo, y se asocia a meningitis bacteriana y endocarditis infecciosa, más que nada endocarditis. Siguiente, por favor. Bueno, también la fiebre más escalofríos, más una hipotensión arterial, más una alteración del sistema sensorio, se relaciona a una bacteremia. Y bueno, una fiebre en un paciente con que no tiene, pues, o sea, esplegnotomizado o neutropénico, se tiene que atender de forma inmediata porque es una emergencia médica, ya que esta elevación va a ser muy importante en este tipo de pacientes. Otra característica de la fiebre de una enfermedad puede ser que la fiebre puede activar la infección por virus herpes simple, generando un herpes labial. Para aclarar esto, es que como la fiebre va a alterar el sistema inmunológico, va a generar esta activación. ¿Por qué? Porque el virus herpes normalmente está latente o puede esperar, o sea, no se proyecta específicamente no se proyecta, ¿no? Pero si hay una alteración del equilibrio que tiene el cuerpo con el herpes, como puede ser en la fiebre, esta sí se llega a activar y se presenta como herpes labial en este caso. Y esta se caracteriza en enfermedades neumocócicas, aunque también estudios demuestran que son infecciones de streptococos y meningococos. También la insuficiencia cardíaca congestiva se relaciona con fiebre, ya que va a haber una fiebre por vasoconstricción cutánea. Y una elevación de la temperatura de más o menos 38.5 grados Celsius se puede relacionar con endocarditis infecciosa, infarto de pulmón o alguna infección cardíaca que genere una descompensación cardíaca. Y bueno, algo raro que se menciona en Argente, que es importante reconocer, es que si un paciente presenta dolor abdominal y tiene fiebre, esta es una causa inflamatoria, que puede ser infecciosa o no infecciosa. Pero aquí viene lo curioso, que si se hace una temperatura rectal y esta está mayor a 39 grados Celsius en una patología, pues como mencioné, abdominal, es raro. O sea, no se tiene que presentar esto, ya que si se presenta más de 39, se puede decir que es un dolor referido extraabdominal. O sea que no es del abdomen, pero está referido. Eso es importante. Bueno, también, si hay fiebre y el paciente presenta un dolor precordial, se asocia a neumonía o pericarditis. Y bueno, si un paciente es como nosotros, normal, inmunocompetente y presenta fiebres, normalmente no genera un diagnóstico en la primera consulta. Ya que como tenemos un sistema de regulación y mencioné otras características por la toma, pues, de antibióticos anteriores, no se genera la fiebre. Pero si se presenta, el diagnóstico es más complicado. Por ello se menciona que se tiene que tener dos alternativas. Una vigilancia cercana al paciente con la espera de otros síntomas que nos pueden llevar al diagnóstico, como mencioné, cefalea, dolor, entre otros. Y ampliar la gama de investigación a hemograma, eritrosedimentación, sedimentación de orina, transaminasas y radiografías de tórax para comparar y ver cómo se reacciona el cuerpo. Pero también se menciona que no se pide realizar exámenes muy costosos debido a que con el tiempo llegan a aparecer sintomatologías en pacientes inmunocompetentes para llegar al diagnóstico. Espero haberme dejado entender. Siguiente, por favor. Bueno, aquí va a haber una pequeña discordancia bibliográfica, ya que Massey no considera la fiebre de origen desconocido en diversas categorías, en cambio Argente sí. Y Argente menciona que la fiebre prolongada se da más de 15 días, pero es independiente de conocer su etiología, aparte que su clínica no es tan evidente o objetiva como se mencionaría en la fiebre de origen desconocido. En el caso de Massey, divide las causas para la fiebre, en este caso prolongada, como infecciosas y no infecciosas. Pero me voy a guiar en la base de Argente.
Continúo con la fiebre de origen desconocido. La fiebre de origen desconocida fue dicha por Petersdorf y Benson, que mencionan 3 características específicas para este tipo de fiebre: que es una duración mayor o igual a 3 semanas, que es una temperatura mayor o igual a 38.3 grados Celsius, por lo menos en 3 ocasiones, o sea que esta sea repetitiva, y una imposibilidad de un diagnóstico después de una semana de estudios. Las 2 primeras son importantes, ya que así podemos excluir enfermedades febriles autolimitadas o una hipertermia habitual que puede ser pues normal, ¿no? Como mencioné, hay distintas causas, de la cual la infecciosa es la más común, y menciona que la más común es la tuberculosis tanto miliar como extrapulmonar, seguidas de las neoplásicas en un 20 a 30%, enfermedades de colágeno de 10 a 20%, y otras que pueden ser las farmacológicas en un 15 a 20% de igual manera. La fiebre de origen desconocido, o FOD, se va a dividir en 4 tipos, empezando con la clásica, que va a representar los criterios que mencioné anteriormente. Me olvidaba que la FOD es una presentación de fiebre poco común, que entonces es una enfermedad como que una infección de vías aéreas superiores. Normalmente no se va a llegar a presentar esta fiebre de origen desconocido, sino en los otros tipos de fiebre, que puede ser, por ejemplo, la aguda. En la FOD no. Bueno, la clásica, como mencioné, son los criterios expuestos anteriormente, que son los 3 de aquí, de Benson y Peterson. Y la nosocomial toma la fiebre mayor o igual a 38.3 en pacientes que están internados, pero que no tuvieron una infección aparente desde el inicio y no presentan un diagnóstico tras 3 días de estudios. Los estudios que recomienda Argente son la incubación de cultivos de sangre y orina, porque ahí vamos a poder ver si hay una infección presente, y en la orina pues también ver si hay una bacteria o lo que pueda llegar a presentar la causa de fiebre. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la nosocomial, se menciona que normalmente se va a dar por infección de dispositivos intravasculares, fiebre por fármacos y en enfermedades tromboembólicas venosas, que bueno, van a causar pues la activación de la inflamación y lo que va a llegar a formar fiebre, ¿no? También tenemos la FOD neutropénica, que menciona igual, son fiebre mayor o igual a 38.3 en pacientes con neutrófilos menores o iguales a 500 milímetros cúbicos, o que están en riesgo de bajarlos en un promedio de 1 o 2 días. Los estudios van a salir negativos, pero como están con esos neutrófilos tan bajos, el tratamiento se tiene que dar como si estos fueran pacientes infecciosos para evitar complicaciones futuras. Y la FOD asociada al VIH. Eso es importante, ¿no? O sea, porque cuando hablamos de una FOD neutropénica, o sea, los neutrófilos, o sea, si tú los encuentras disminuidos, no se habla de neutropenia cuando los valores están por debajo de 1500 incluso, ¿no? Y hablamos de neutropenia leve, moderada, severa, ¿no? Y menor de 500 es la severa. Sí. Entonces, ¿y por qué son importantes los neutrófilos? Los neutrófilos pues son los primeros soldaditos que van a la guerra, siempre les he dicho, creo, en alguna oportunidad, ¿no? Ante un proceso infeccioso, ante un proceso inflamatorio, ante la presencia de un agente agresor dentro del organismo, entonces las células que van a ir a contener esa agresión, o sea, a defender, ¿no?, van a ser los neutrófilos. Y es por esa razón de que en el hemograma, frente a un proceso infeccioso, lo que vamos a tener como respuesta es mayor producción de leucocitos a expensas de neutrófilos. Por eso hay una leucocitosis. Entonces, si nosotros tenemos una disminución considerable de los neutrófilos, o sea, ¿vamos a poder contener esa agresión? No, o sea, la agresión nos va a ganar, ¿no? Y se va a hacer de manifiesto la infección con mayor rapidez toda vez que estamos frente a un paciente neutropénico. Sigue, ¿ve? Sí, como se mencionó anteriormente, cuando un paciente no presenta vaso, se va a presentar también esta FOD, ¿no? Y bueno, la FOD asociada con el VIH, que es una fiebre mayor o igual a 38.3, que se va a presentar mayor a 4 semanas en un paciente ambulatorio o mayor a 3 días en un paciente internado. No va a haber un diagnóstico tras 3 días de estudio. Bueno, es importante mencionar esto, ya que Argente dice que son pacientes muy sensibles a infecciones intrahospitalarias, por lo que la fiebre mayor a 4 semanas es importante mencionar que sea un paciente ambulatorio, o sea que no esté internado, ¿no? También se menciona que se va a dar en pacientes cuando la enfermedad ya está severa, cuando su CD4 promedio de su reconteo de CD4 es muy baja, está entre 40 a 160 milímetros cúbicos,
Y normalmente la FOD se asocia a estos pacientes de forma infecciosa en un 75% con las enfermedades etiológicas que se dejan, como el Mycobacterium avium, la tuberculosis, entre otros. Y las no infecciosas, las no infecciosas se dan por linfoma, fiebre inducida por fármacos. En el caso de VIH se va a hablar... Francis, escúchame. Estaba hablando con el micrófono apagado. Ya, cuando tú hablas de CD4 promedio, ¿has leído? ¿Cómo lo has leído? A ver, vuelve a repetir. Su reconteo de CD4. Ya, ¿cómo es? Está muy bajo, está entre 40 y 160 micrómetros cúbicos. Ya, escúchame, eso quiero corregirte. Ya, entonces, el conteo, ¿no es cierto? Entonces, es importante nosotros saber cómo está la cantidad de linfocitos T, CD4. ¿Está bien? Entonces, esto se lee así, de 40 a 160 linfocitos TCD4 por milímetro cúbico. Por milímetro cúbico. O sea, en un milímetro cúbico tiene que haber esa cantidad de linfocitos TCD4. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí. Ya, entonces, en todo paciente con VIH, o sea, lo primero que tengo que hacer es saber cuál es la carga viral, o sea, qué cantidad de virus hay y cuál es el recuento de linfocitos TCD4. Entonces, justamente cuando la cantidad de linfocitos TCD4 por milímetro cúbico está en esos valores de 40 a 160, es lógico pensar de que estos pacientes fácilmente pueden infectarse y traer consigo un incremento de la temperatura. ¿Ahora sí? Sí, doctor, está bien. Vamos. Justo voy a abarcar eso más adelante también. Y bueno, como mencioné anteriormente, hay enfermedades que gracias a la anamnesis del examen físico se pueden reconocer con la fiebre y otros síntomas. Pero también la gente lo menciona con 3 específicos, que es la piel, la mucosa y los ganglios. En el caso de la piel, fiebre más púrpura palpable, se puede asociar a un síndrome vasculítico y se presenta como en la imagen. En caso de las mucosas, unas pequeñas conjuntivales, como mencioné, la endocarditis infecciosa es la más común en este caso. Y en el caso de los ganglios y unas adomegalias en el síndrome linfoproliferativo se puede presentar, bueno, ese es un caso ya muy extremo, ¿no? De fiebre más esto se asocia al crecimiento de los ganglios. Y en la parte de abajo puse un cuadro de exámenes complementarios para los pacientes que tienen FOD clásica, que, bueno, mencioné normalmente los más usados, es el hemograma, la eritrosedimentación, la orina completa y la radiografía de tórax de frente y de perfil. Siguiente, por favor, Diego. Y bueno, ahora voy a hablar de la fiebre en un paciente inmunodeprimido. Normalmente pues tenemos a los de VIH. Ya, bueno. Es una manifestación muy importante, ya que a veces es la única manifestación de una infección o de una afectación del cuerpo, es la fiebre. Y en este caso es difícil dar un diagnóstico porque cada episodio febril que presenta el paciente puede existir con otro foco infeccioso. Entonces es muy variable. Por ello, Argente nos recomienda 4 puntos esenciales para saber cómo manejar a un paciente inmunodeprimido, ¿no? Primero es el tipo, la duración y la gravedad del defecto inmunitario. Por ejemplo, una neutropenia intensa y prolongada va a generar es un factor de riesgo más elevado para infecciones micóticas. También tenemos que saber el microorganismo y los territorios anatómicos específicos que puedan ser más frecuentes a una infección o los defectos que pueden tener en este caso. Por ejemplo, menciona los defectos en una función fagocítica que generaría una neutropenia, un defecto en la inmunidad celular que puede llegar a SIDA y un defecto en la inmunidad tumoral que menciona una inmunodeficiencia como un variable. También la concomitancia que puede haber con una concominancia de más de un defecto en los mecanismos de defensa, las alteraciones que puede generar el paciente para que su defensa no sea la adecuada. Como se mencionó anteriormente, por ejemplo, lo que mencionó el doctor, ¿no? Los linfocitos T están bajos, entonces se puede mezclar, ¿no? En un paciente con SIDA y tener una coinfección con otra que va a disminuir sus valores de defensa. Y por último, es muy importante tener una evaluación rápida y un diagnóstico eficaz en este tipo de pacientes, porque al ser tan sensibles tienen mayor riesgo de una mortalidad, ¿no? Entonces es mejor una evaluación rápida y una urgente administración de un tratamiento antimicrobiano empírico especificado para el tipo de diagnóstico. Bueno, eso sería todo. Utilizamos
Siguiente, Diego, por favor. Bueno, eso sería todo, doctor. Gracias. Ya, muy bien, Francis, muy bien, Diego. Ya, ¿qué hora es? Las 11, doctor. Ya, ahí nos vamos a quedar. Muy bien, jóvenes. Entonces, mañana tenemos nuestra reunión virtual, ¿no es cierto? Mañana hay paro. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, justo quedamos en la rotación con el delegado y seguramente que ya les han comunicado, ¿no? Que vamos a tener tanto en la mañana como en la tarde nuestras clases. En la mañana a las 9 en punto los espero en este mismo enlace para poder seguir viendo los demás temas que están faltando. Sí, doctor. ¿Correcto? Ya. Bien, jóvenes. Estuvo interesante la presentación, hay que estudiar, por favor. Ya, entonces es un tema bastante interesante y bonito, como ustedes han podido ver, ¿no? Entonces hemos hecho las acotaciones correspondientes para que las cosas queden claras. Lo han hecho bien los jóvenes y por lo tanto, a seguir estudiando, por favor.